Continuamos con nuestro estudio. Bueno, amigas, amigos, un gusto entonces continuar este diálogo con ustedes. Quizás una coletilla más en torno a esta simbólica de Herodes. Acuérdense que ese relato está en el Evangelio de Mateo. Y Mateo quiere convencer a su comunidad cristiana que Jesús, o ya estaban convencidos, pero quiere reforzar con textos de que Jesús era el nuevo Moisés, el nuevo Moisés. Por eso reconstruye un relato con elementos simbólicos para decir que Jesús, al igual que Moisés, que cuando fue niñito sufrió la amenaza de muerte por la orden del faraón que mandó a matar a los niños recién nacidos, así también Jesús no es menos que Moisés, es más que Moisés, es el nuevo Moisés y más que Moisés. Ese es el sentido, diríamos, más teológico que le quiere dar Mateo. Quedémonos no tanto en el hecho, sino en el significado del hecho. El significado del hecho, entonces, es que Mateo, por su intencionalidad de visibilizar a Jesús como el nuevo Moisés, reconstruye un relato, haciendo que Jesús sea perseguido por Herodes, etcétera, para decir, al igual que Moisés, Jesús fue perseguido. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Entonces, la dinámica yo voy a exponer en esta misma forma, con unas preguntitas, y en la tarde podemos hacer un diálogo mucho más abierto. No sé si están viendo, por favor. Sí, Boris. Ya. Vamos por la cuarta pregunta. ¿El reino de Dios está entre nosotros? Claro, nosotros afirmamos, el reino de Dios está entre nosotros. Sin embargo, por alguna mala lectura de los evangelios y por una intencionalidad de alguna tradición religiosa de que nos olvidemos del compromiso con la vida, nos dicen, sí, mira, lo que pasa es que también el Evangelio de Juan nos dice que mi reino no es de este mundo. Entonces, como mi reino no es de este mundo, simplemente tenemos que seguir esperando y no comprometernos en la vida. El reino de Dios está entre nosotros, ya no como pregunta, sino como afirmación. Eso lo vamos a tomar del Evangelio de Marcos 1, del versículo 14 al 15. También me gustaría que usted tenga a mano su Biblia y que vaya subrayando porque de alguna manera usted va haciendo suyo el texto. No se trata solamente de tener el texto, sino ir personalizando. Por eso cuando usted vuelve sobre el texto, ya va sobre un texto que tiene historia, que tiene sus subrayados, que tiene su aprendizaje. Y eso es mucho más rico. Por eso mi Biblia, que ya está, se llama la Biblia de América, fíjense, ya no tengo la pasta, pero es la Biblia más importante para mí. No es igual que otras Biblias, es la Biblia personalizada. Tiene mis apuntes, mis escritos. Entonces, cuando me dan otra Biblia, yo ya me pierdo. ¿Por qué si todas las Biblias son la misma cosa? No, lo que pasa es que esta Biblia ya tiene 25 años de ser trabajada por mí, con subrayados y con comentarios. También entonces invito a que cuando usted encuentre un texto, se dé el trabajito de ir leyendo y vaya subrayando. Esa es la forma de ir personalizando la palabra. Entonces, amigos, miren, estamos en el capítulo 1 de Marcos y sin duda Marcos, como habíamos dicho, es el primer evangelio que se escribe hacia el año 66 o 70. Y ya tenemos este dato, es decir, es un texto que se escribe más o menos
unos 30 o 40 años después de la muerte de Jesús. Ojo, 30 o 40 años. Ya hay bastante tiempo en que tenemos la tradición oral. Recuerda que hablábamos al comentar el Evangelio, el capítulo 1 de Lucas. El texto dice, más o menos, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, versículo 14 y siguientes. Después de que cogieron preso a Juan, híjole, después de que tomaron preso a Juan, eso es un dato nada despreciable, sino totalmente coherente. Verán, amigos, a veces nosotros cuando queremos discernir lo que Dios nos pide, queremos irnos, pues está muy bien, ¿no es cierto? Miramos a lo mejor a las nubes, miramos al infinito o simplemente nos encerramos en nosotros mismos. Quizás para descubrir lo que Dios nos pide, haya que tener el periódico en nuestras manos. Es decir, saber aunque los periódicos también son mucha prensa amarilla y no informan casi nada, pero saber de los acontecimientos que están sucediendo en nuestro entorno. Porque dice el texto clarísimo, después de que cogieron o tomaron preso a Juan. Ese es un dato. El reino de Dios, amigos, no inicia simplemente por un abracadabra mágico, porque a Jesús le dio la gana de decir, ahora inicio, o porque simplemente ya estaba inscrito así casi como un cassette, ¿no es cierto? O como un disquete o una memoria de la computadora, porque ya estaba escrito. No, ese acontecimiento, la prisión de Juan, le indigna a Jesús, le provoca una indignación emocional. Es como decir, esto es el colmo, ya basta, por Dios, tanta opresión, tanta injusticia, tanta pobreza, tanta injusticia con nuestra gente. No podemos permitir. Más cuando Jesús tenía una muy buena relación con Juan. Juan había sido el que le había bautizado, tenía una cierta empatía, una cierta cercanía. Por eso es que ese acontecimiento hace que se provoque una ruptura en la historia, pero una ruptura en el mismo Jesús. En el mismo Jesús se provocó una ruptura y genera un antes y un después. Por eso el texto continúa, el plazo se ha cumplido. ¿Cuál es el plazo? El plazo se ha cumplido en el sentido de que el colmo de la injusticia, el colmo de la opresión se estaba viviendo. Cuando al predicador Juan, que era súper admirado y respetado por la gente, diríamos, tenía legitimidad ante la gente, arbitrariamente le cogen preso, simplemente por su palabra profética. Eso fue el límite. Con eso se cumple el plazo. Y Jesús afirma, el reino de Dios está llegando. El reino de Dios está llegando. Quiere decir, el reino de Dios está sucediendo. No es que tenemos que esperar a la otra vida, Claro, amigos, lo que pasa es que este evangelista Marcos no tiene reparo en decir Dios. Es que usted a lo mejor me va a decir, Boris, lo que pasa es que en el texto de Mateo no habla del reino de Dios, sino del reino de los cielos. Y entonces tenemos que esperar al reino de los cielos. Una finura, amigos. Cuando Mateo habla del reino de Dios como el reino de los cielos, es porque, como buen judío que era Mateo, tiene respeto por el nombre de Dios. Ya saben que Dios, decir su nombre para la tradición judía era algo sagradísimo. Nadie podía decir el santo nombre de Dios, Yahvé, porque en el fondo estaba siendo un irreverente. Por eso entonces solamente el sumo sacerdote una vez al año
no, decía el santo nombre de Dios. Más todavía, porque en el fondo, decir Dios es casi con la palabra dominarlo, dominarlo. Voy a poner un ejemplo. Cuando a lo mejor usted tiene un perro que está viniendo desesperado a morderlo, lo que le puede calmar a ese perro es saber su nombre. Y le dice, Tarzán. Y lo dice con autoridad y ya Tarzán el perro se aquieta. ¿Por qué? Porque hay todo un mundo también de concepciones culturales que hacían que en el fondo no se diga directamente Dios o el nombre de Dios en la tradición judía. Mientras que, por eso entonces, Mateo va a llamar no reino de Dios, sino el reino de los cielos. Pero es para decir lo mismo, reino de Dios, sino que no puede, por su tradición religiosa, no se atreve a decir Dios. Y utiliza lo que se llama un eufemismo, una palabra parecida para decir lo mismo. El reino de Dios está llegando. Por tanto, es la historicidad aquí y ahora nuestro gran compromiso. Pero este anuncio que hace Jesús exige de nosotros dos cosas. Cambio de vida, la metanoía que llamaban en griego, cambio de vida. Pero ese cambio de vida, amigos, no es solamente a veces un ser, yo era bueno y ahora yo era malo y ahora voy a ser bueno. Yo me comportaba de una forma y ahora me voy a comportar de otra forma. No, no. Ante todo, amigos, ante todo es un cambio en la mentalidad, un cambio en la mentalidad y un giro y un nuevo horizonte. Cambio de vida. En primera instancia, yo tengo que dar un giro a la vida. Si tenía como centro el cumplimiento de las normas, si tenía como centro el dinero, si tenía como centro simplemente la obediencia, si tenía como centro el estar muy apegado a las cosas cotidianas, lo que pide Jesús es cambio de vida, oriente, un nuevo horizonte de vida. Y ese nuevo horizonte que va a tener usted es el reino de Dios. Y ahí en alguien decía en un comentario, buscar primero el reino de Dios y después todo vendrá por añadidura. Es decir, el cambio de vida está referido a tener una nueva utopía, un nuevo horizonte, una nueva motivación para vivir. Y esa nueva motivación, en el fondo, es el reino de Dios. Más todavía, pero ese gran horizonte que tenemos ahora adelante y que nos presenta Jesús requiere un cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad. A veces nosotros con una vieja mentalidad seguimos leyendo el Evangelio. Acuérdense esta bonita imagen que decía Jesús. Vino nuevo en odres nuevos. La gran novedad del reino de Dios necesita nuevos recipientes. Si el reino de Dios es el vino nuevo, necesita unos recipientes nuevos para que no se dañe el vino. Así también, la gran novedad, nosotros requerimos tener una nueva mentalidad para comprender el reino, para acoger en nuestra vida el reino, cambiar de vida. Verán, amigos, por si acaso usted se va a encontrar en un texto que vamos a comentar más adelante quizá, que dice que después no entendían nada, los discípulos no entendían nada de lo que había hecho Jesús, no entendían la caminata sobre las aguas. ¿Por qué? Porque tenían la levadura de los fariseos en su cabeza. ¿Se acuerda? Dice el texto que no entendían los discípulos porque tenían en su cabeza la levadura de los fariseos. Eso significa que no podían entender la gran novedad que significaba Jesús
porque todavía estaban pensando con unos parámetros o una forma de pensar antigua. La levadura de los fariseos es ser legalista, ser moralista. Jesús rompe con ese horizonte y nos propone la pasión por el reino. Otra exigencia que nos pide es cambiar, creer en el evangelio. Ojo, creer en el evangelio, en la buena nueva, creer que eso es posible. Porque a veces nosotros cuando decimos, chuta, sería bueno ver si se organiza esto, lo otro, para mejorar nuestro barrio, para mejorar nuestra comunidad, nuestra iglesia. ¿Cómo podríamos ser solidarios con tanta gente que viene del exterior y que se encuentra en situaciones de crisis? Bueno, alguna gente dice, sí, eso está bonito y suena bien, pero no se puede. No se puede. Y entonces, siendo el horizonte bonito, justo, ético y en sintonía con el reino, no nos comprometemos porque no creemos en esa causa. Hay que creer en esa causa. Y aquí entonces voy a subrayar y amplifico un poco más, creer en el evangelio. A ver, amigos, entonces, evangelio. Voy a ampliar un poquito esta expresión. En primera instancia, evangelio, como ven ustedes, es una palabra que viene del griego euangelo, un buen mensaje que nos trae un mensajero. El mensaje siempre está traído por el mensajero, ¿verdad? Una buena noticia. Evangelio, la buena noticia del reino, pero que nos trae un mensajero. Ojo, en la antigüedad, cuando un mensajero traía un mensaje bueno, alegre, también como reciprocidad, como agradecimiento a ese mensaje que nos trae el evangelio, este mensajero se le daba una propina, ¿verdad? Veo algunas caras que tienen quizás historia igual que este servidor. Recuerdo que allá en Cuenca, cuando todavía no había la tecnología de los celulares, de los teléfonos ni nada, funcionaba todavía el telegrama. Alguien de ustedes seguramente conoció el método del telegrama. Y entonces, cuando alguien hacía un telegrama y nos llevaba un señor que iba en bicicleta o en una motoneta, llevaba una hojita así doblada, llegaba, aquí hay un telegrama para la señora Inés Solano, y entonces era simplemente, mañana llego a Cuenca, por favor, acogerme. Ya ese era el mensaje, y era una buena noticia para nosotros. Entonces, mamá decía, denle una propina al señor que nos ha traído el mensaje. Ve cómo el mensaje y el mensajero van de la mano. Ese era el sentido primero, como buena noticia, como la propina también, como la propina que se le daba al mensajero. 3, pero la buena noticia del reino lo da Jesús. Ese fue el centro de la predicación de Jesús. Amigos, por si acaso, Jesús no vino a anunciarnos a Dios. Jesús no vino a anunciarnos el cielo. Jesús no vino a anunciarnos lo bueno que era Él. Jesús vino a anunciar el reino de Dios con palabras y con hechos y asumir las consecuencias. Por eso entonces, el tercer sentido es la buena noticia del reino como centralidad del mensaje de Jesús. Pero hay un cuarto sentido de la palabra evangelio. A la muerte y resurrección de Jesús, los cristianos empiezan a predicar, recuerdan este concepto del querigma, el querigma. Recién
en calientito, anuncian que Cristo Jesús ha resucitado. Y esa pasa a ser la buena noticia de la resurrección de Jesús. Pero hay un quinto sentido de la palabra evangelio, un quinto sentido, y es escrito. ¿Qué es el evangelio? Es un escrito. ¿O qué son los 4 evangelios? Son unos escritos que nos hablan de la vida, de la pasión y obra de Jesús. Entonces, cuando hablamos del evangelio, siempre vamos a tener que desmenuzar para comprender cómo se entiende en ese momento. Aquí, cuando dice crean en el evangelio, está diciendo crean en la buena noticia, crean que el reino de Dios es posible. Si nosotros estamos en la comunidad, estamos en nuestros grupos y no creemos que el evangelio, que la buena noticia está sucediendo, que el reino de Dios está entre nosotros, nuestra presencia allí es muy vacía, es estéril, porque nos hace falta el punto de partida, la fe en el evangelio. La fe en el evangelio y en su mensajero. Mensajero y el mensaje van juntos en Jesús. Entonces, amigos, como para ir condensando aquí, a partir de esto, a partir de la prisión de Juan y a partir del anuncio que Jesús hace, Jesús mismo cambió de rumbo su vida. Jesús mismo cambió de rumbo su vida e hizo de la causa del reino su proyecto de vida. ¿Se da cuenta? No solamente que el acontecimiento de Juan Bautista provocó una ruptura en el tiempo, sino que generó en sí mismo, en el mismo Jesús, un cambio de rumbo. Porque claro, hasta los 30 años o 27 años que tenía Jesús, hacía una vida más o menos normal, ¿sí? Más o menos normal, pero cuando sucede ese acontecimiento, va a cambiar su vida. Y hace de la causa del reino su causa, su proyecto de vida, su razón para vivir, su razón para morir. Ahí tenemos entonces un gran compromiso. Sintonizar con la historia, con los acontecimientos que suceden en nuestra vida, en nuestra sociedad, porque algo nos está diciendo Jesús, algo nos está diciendo Dios, es decir, leer los signos de los tiempos. Pero por otro lado, entender que hay un compromiso histórico de trabajar por la causa del reino, que más adelante voy a decir cómo se concreta este reino, porque no es simplemente la abstracción. A ver, amigos, hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre este puntito, por favor? Por favor, levanten la mano. Víctor, creo que tenía una pregunta desde el bloque pasado y tuve que interrumpirle. Pero hasta que Víctor se prepare, Mateus, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono y compartirnos tu pregunta? Buenos días con todos. Solo pedir para Boris se pueda repetir, por favor, el quinto sentido del evangelio, que yo no sé qué pasó con la impresora acá. Yo tuve que salir para apagarla y no cogí bien el sentido, lo que es el quinto sentido del evangelio. Por favor. Ya, y de paso entonces hago la síntesis de los 5. Primer sentido, buena noticia. Segundo sentido, propina. Tener sentido, el anuncio del reino. Esa es la buena nueva que hace Jesús. Cuarto sentido, la predicación del querigma, Jesús muerto y resucitado. Y quinto sentido, los evangelios como textos escritos y para nosotros canónicos como norma donde está la vida y obra de Jesús. Tenemos a Víctor también
Y mil disculpas una vez más, Víctor, que te corté. No, Ahora no, estaba bien, muy bien, estaba correcto, no hay inconveniente. Profesor Boris, cierto que de alguna manera ya quedó contestada la pregunta, ¿no? Porque la mentira es mentira y no hay mentira, la mentira piadosa o no es la mentira piadosa. En cierta manera, la mentira es mentira y el hecho de que ponían el ejemplo, por ejemplo, de la situación de las personas que iban a escondidas llevando, las monjitas que iban a escondidas llevando a los niños, pues es una mentira. Quedamos en que eso es una mentira, por más piadosa que sea, pero es una mentira. A ver, amigos, diríamos que los valores o los principios no podemos absolutizarlos. Los valores o los principios siempre están en relación con. Si usted me absolutiza que no puedo mentir, porque así lo dice los 10 mandamientos, no mentir, usted está absolutizando. Y en ese caso, si llegaba la policía, si llegó la policía alemana y decían, sabemos que aquí hay unos niños, dennos esos niños, caramba, las monjitas decíamos, como no podemos mentir, demos nomás a esos Ya. guaguas y ya sabíamos cuál era el final de estos guaguas que eran judíos, la muerte. Así es. Entonces, no hay un sentido por sí mismo de la mentira. Es un valor relativo, relativo a la confianza y relativo a la vida. Es decir, si yo tengo que hacer un falsiloquio, se llama técnicamente, un falsiloquio, para cuidar de la vida, para cuidar de su dignidad, para cuidar de su, diríamos, de su espacio de intimidad, yo voy a hacer un falsiloquio porque lo principal no está el cumplimiento del De la ley, principio, claro. sino el cuidado de la vida y de la dignidad de la persona. Ujú. Esto también lo podemos, la Katy se acuerda, claro, era a propósito de que estábamos comentando nosotros el texto de las parteras allí en Egipto. Y resulta que en Egipto, cuando el faraón dio la orden de que maten a los guaguas, las parteras, claro, les atendían a las mujeres judías y después ante el faraón decían, mire, lo que pasa es que las mujeres judías son muy fuertes y no necesitan de comadronas para dar a luz. Eso era una mentira, eso fue una desobediencia. Claro que sí, fueron mentirosas y desobedientes, claro, pero bendita mentira y bendita desobediencia en el sentido de que cuidaron la vida, porque ese es el absoluto. No, nosotros no podemos absolutizar nada. Verá, amigo, incluso cuando nosotros decimos, no, es que el absoluto, verán, es que dice no matar, no matar. Ok, no matar. Y usted, no quiero ponerme en líos, pero hay un caso que se llama el embarazo ectópico. El embarazo ectópico, que significa que la madre está gestando a un nuevo niño fuera del útero materno. Y da la casualidad que si decimos, no podemos suspender ese embarazo porque estamos yendo a matar. Chuticana. Deje eso a crecer y se muere la madre y se muere el niño. Ya. Ve cómo cuando absolutizamos un principio, incluso el del no matar, terminamos matando lo que nosotros queremos cuidar, que es la vida. Muchas gracias, sí, correcto, ahí sí. Muchas gracias, profesor Boris. Gracias, Boris. Veamos si hay alguna otra pregunta. Claudia Ortiz nos dice, pero si podemos absolutizar el cuidado de la vida, pues sí, eso es lo que nos acaba de decir Boris. Continuamos, Boris. Ajá. Nuestro compromiso es el reino, la pasión por la vida. Continuamos, por favor. Quinta pregunta. ¿Cuáles son las acciones fundamentales de Jesús?
¿Cuáles son las acciones fundamentales de Jesús? Eso está en Marcos 1, del 16 al 35. Miren, amigos, pero hago una introducción a esto del reino. Verán, el reino de Dios, según mi gran maestro Enrique Dussel, dice, el reino de Dios es pasar de condiciones de limitación humana a nuevas de plenitud humana. El reino de Dios, así a nivel muy fino, es trabajar, actuar para que con nuestra acción o con la acción de Jesús se pase de situaciones que limitan la vida a conquistar unas nuevas situaciones de plenitud de vida. Eso está muy difícil de entenderlo, pero voy a ponerlo en escena. Cuando Jesús ve a la gente que está con hambre, eso es limitación de vida, porque si no come se muere. Y multiplica los panes, plenitud de vida. Cuando Jesús ve a una persona que está endemoniada, que está enferma, que está falto de vida, actúa. Hace el milagro, tenemos plenitud de vida. Esa fue la vida, esa fue la forma concreta de decir, aquí está presente el reino de Dios. Por eso no, el reino de Dios no es una abstracción, es una concreción. Y aquí en el texto que tenemos se habla claramente, Asimismo, quisiera que por favor se ubiquen en el texto de Marcos 1, 16 al 35. Nos ubiquemos, Marcos. Si se fijan, amigos, si se fijan, en primera instancia, después de lo que acabamos de leer del capítulo 1, versículo 14 y 15, donde dice el plazo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, etc. Inmediatamente en el versículo 16, dice, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo, etc. Y después, más adelante, les encuentra a los hijos del Zebedeo, a Santiago y a Juan, y ellos dejan las redes, dejan la barca, dejan a sus servidores y les siguen a Jesús. Ya, eso, amigos, tiene varias lecturas, pero mi intencionalidad aquí es identificar las acciones que hace Jesús, identificar las acciones. En primera instancia, entonces, Jesús se acerca y forma un grupo de discípulos. Él sabe que por más extraordinario humano que sea y por más carisma que él tenga, no puede solo. Necesita del trabajo y la colaboración de otros. Por eso la primera acción es formar un grupo de discípulos. Y el discípulo en el macetés, ¿verdad? Los discípulos son aquellos que van siendo moldeados por el maestro. Van tomando la forma que tiene el maestro, que le da el maestro. Pero este dar forma es a través de ¿qué? De la palabra, del compartir la vida, del compartir la cotidianidad. No sé si a ustedes les haya pasado, pero muchas veces nosotros cuando tenemos personas que admiramos y que son cercanas y que estamos en proceso formativo, de alguna manera nosotros también vamos asumiendo el modo de ser del otro. Vamos asumiendo, consciente o inconscientemente, vamos asumiendo sus palabras, vamos asumiendo hasta los gestos. ¿Por qué? Porque somos sujetos capaces de ser moldeados. Y vamos configurándonos, formándonos en el espíritu y en función de la práctica de Jesús.
formar discípulos, en el fondo, es una gran utopía de hoy y una gran urgencia de hoy, amigos. Formar comunidades de salvación de vida. Miren, por mi trabajo allí en la universidad, conocemos cantidad de dramas que viven los jóvenes por esta situación en la que estamos pasando por el COVID. Hay muchos jóvenes que, aparte de estar con dificultades económicas que están allí atravesadas por el COVID, también están sufriendo por soledad, por depresión, por aislamiento. Y hay algunas organizaciones de tutores, etcétera, que están dando soporte emocional para que estos muchachos que están pasando dificultades no se sientan aislados, sino que formen parte de una pequeña comunidad de vida para levantarles el ánimo en esta coyuntura, ¿sí? Es decir, para que ellos puedan recuperar las ganas de vivir y así también puedan seguir sus estudios, porque nos da pena que los puedan suspender. En este sentido, formar comunidades donde se tenga un espacio cálido, espacios de reconocimiento, donde podamos nosotros ir creciendo en gracia y en sabiduría, es fundamental. Una tarea, entonces, formar discípulos, pero también hoy formar comunidades de discípulos que den ilusión, esperanza y que se preparen para el anuncio del reino. Esa fue la primera tarea que hace Jesús. Después dice en el versículo 21, fueron a Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Ojo, en primera instancia le vimos por ahí por el lago, que ya vamos a ver lo que significa, pero vamos a la sinagoga el día sábado. La sinagoga era el espacio no de celebración o de hacer sacrificios. Eso se hacía en el templo. Acuérdense, en el templo, más centrado en sacrificios a Dios, mientras que la sinagoga era como la parroquia más cercana a la comunidad, pero esta sinagoga es el espacio de enseñanza, de aprendizaje, de memorización, de reflexión de las escrituras. Y claro, Jesús, cargado de sus experiencias. ¿Recuerdan esta expresión que dije? Aquí estoy con mi historia. Todos estamos aquí delante de nuestros compañeros y compañeras. Estamos con nuestra propia historia. Y cargado de su historia, cargado de sus experiencias de vida, cargado de sus experiencias de Dios, educa críticamente a la gente. Es una gran tarea. Hay cantidad de comunidades religiosas, de varones o mujeres, que, por ejemplo, su tarea fundamental, su carisma fundamental, inspirado en Jesús, es la tarea educativa, pero tiene que ser una tarea no de reproducción de un sistema de muerte, sino una tarea educativa crítica, porque dice el texto, se puso a enseñar a la gente que estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Híjole. Verán, amigos, cuando usted tiene una posibilidad de educar, es decir, un ejercicio de enseñanza, aprendizaje significativo, usted tiene reconocimiento, es reconocido. Y al mismo tiempo es crítico porque dicen, ¿cómo es posible que este señor, sin ser autoridad, no había estudiado para ser maestro, rabino, y sin embargo tenía más autoridad que los rabinos? Y entonces empieza a pensar críticamente la gente. Esta expresión educadora también va a tener su ampliación en toda una tarea, que es la tarea de educar a través de parábolas. La magia de comunicar un mensaje es el uso de parábolas. Me decía un fraterno compañero que cuando nosotros estemos conversando
algo y estemos dedicados quizás a esta tarea o a comunicarnos de la vida cotidiana, hay que provocar una idea, un sentimiento y una imagen. La magia de Jesús era provocar imágenes, comunicar imágenes. Por eso cuando habla del reino, dice el reino de Dios se parece a sembrador, el reino de Dios se parece a una persona que ha perdido una moneda, el reino de Dios se parece a una persona que ha encontrado un tesoro, etcétera, etcétera. Ven cómo las figuras, las imágenes constituyen en una fuerza provocadora. De ahí que nosotros y nuestro compromiso de hoy sea despertar, amigos, despertar de una cierta somnolencia o de una cierta obscuridad en la que vivimos para despertar críticamente a este mundo real. Yo digo que en este mundo en el que estamos viviendo como zombies, en serio. Hace unos 6 años tuve la oportunidad de estar en Bogotá en una fecha en que centenares de jóvenes se reunían para celebrar en un parque a los zombies. Y digo, los zombies, ¿qué es eso de los zombies? Y amigos, los zombies existen. ¿En qué sentido? Esa marcha de los jóvenes, esa celebración de los jóvenes, era como una suerte de protesta a este mundo, a decir, este mundo no nos descubre críticamente la realidad, sino que nos encubre la situación, y entonces estamos como zombies, perdidos, sin tocar suelo, sin tocar tierra. Salir del mundo de los zombies en el que nos tienen los medios de comunicación, la prensa, el cine, que nos envuelve en una atmósfera mágica de olvido de la sociedad, a dar una lectura crítica de este mundo es fundamental. Es una enseñanza que lo hizo Jesús. Fue muy crítico, muy agudo con sus parábolas. Más todavía, amigos. Inmediatamente, dice el texto, había en la sinagoga un hombre con espíritu impuro que se puso a gritar, ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió ordenándole, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro le retorció violentamente y dando un fuerte grito, salió de él. Curar, una actividad curadora. Curar, liberar, de ahí viene la palabra cuidado, de ahí viene la palabra curia, de ahí viene la palabra también esta perspectiva de el cuidar, cura, de ser un cura, el padrecito, el cura es el que cuida, pero este sanar, un sanar que libere de los males que sufren las personas. Aquí hay una persona que está sufriendo un mal, que el espíritu impuro le tiene ahí poseído. Bueno, ya quizás en otro momento hayan discutido aquello, ¿verdad? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el diablo? Diablo, lo que nos separa, lo que nos destruye. Todo lo que nos destruye como seres humanos es diabólico, pero todo lo que nos libera y nos reconstituye como personas sanas, saludables y con sentido de la vida es lo simbólico frente a lo diabólico, ¿ya? Entonces Jesús con su presencia libera y lo reconstituye al sujeto con una unidad y lo libera del mal, lo cura. Gran tarea, cuidar de las personas que tenemos cerca, gran tarea cuidar de las personas que están próximas a nosotros y más todavía, diríamos, con la encíclica del Papa Laudato Si, el cuidado de la casa común. Cuidar la casa común que está de alguna manera siendo destruido por unos espíritus que lo quieren
matar a esta vida. Y esos espíritus que lo quieren matar a esta vida, puede ser la minería, la destrucción petrolera, la ambición de talar los bosques, etcétera, etcétera. Nosotros, nuestro compromiso también, al igual que el de Jesús, cuidar de la vida. Dice el texto más adelante: al salir de la sinagoga, Jesús se fue inmediatamente a la casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, etc. En casa de Pedro, inmediatamente Jesús se entera de que la suegra está enferma. Le toma de la mano y dice que le curó inmediatamente. Y él se acercó, le tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a servirnos. Le cura, le quita la fiebre e inmediatamente la suegra de Pedro descubre el servicio, se pone a servir. Quizás las personas que han sido rehabilitadas, curadas, sanadas, entonces tienen que descubrirse como servidoras de la comunidad. A ver, yo quiero subrayar en esta perspectiva de que era la suegra de Pedro. La suegra era una mujer y que está enferma. Acuérdense, por favor, en tiempo de Jesús, la enfermedad significa castigo y había que estar lejos. ¿Por qué? Porque era un signo. Así como eso se llama la teología de la retribución. Porque usted tenía 3 signos para decir que Dios le está bendiciendo a usted. Tener mucho dinero, riqueza, prosperidad. Segundo, tener muchos hijos, descendencia. Y tercero, buena salud. Esos eran signos de que Dios le está bendiciendo a usted. Pero por otro lado, los signos de que Dios estaba lejos de usted o era un maldito de Dios o que había sido un pecador, por eso se alejaba de Dios, era la enfermedad. Está enferma, está con fiebre la suegra de Pedro, la enfermedad, la pobreza y la esterilidad. Pero en este caso, la suegra de Pedro está enferma y Jesús no reproduce el comportamiento de tomar distancia de la mujer, sino que se acerca, no la rechaza. Él se acerca, le toma de la mano, le siente cercana, le cura, le da una nueva vida y inmediatamente esta mujer se pone a servirles. Ojo, ahí vemos entonces desde esta pequeña frasecita que se puso a servirles, la mujer como servidora de la comunidad, de la iglesia, porque también tiene todo un sentido allí. Nuestro gran compromiso también tiene que ser, amigos, con la causa de las mujeres, que ciertamente por que nosotros hemos heredado una gran tradición llamado patriarcado, ellas sufren, ellas como los niños, sufren violencia, sufren maltrato, porque los varones creemos que la mujer nos pertenece. Acuérdense, por favor, que en los 10 mandamientos se dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni el buey, ni el burro, ni la casa, ni la mujer de tu prójimo. En última instancia, la mujer ha sido reconocida como como una cosa que le pertenece al varón. Digo siempre, el problema está en una palabrita, en la palabra de. En la palabra de. Dice, incluso antes las personas matrimoniadas decían: soy Juanita de Ceroso, soy Juanita de, como si le perteneciera, porque el término de significa pertenencia. Un gran compromiso, justamente nuestro hoy, tiene que ser con la causa de la liberación de la mujer, para que tenga mayor humanidad,
para que nos liberemos también los varones de ese patriarcado como una estructura en que se domina a la mujer y también nos niega a los varones muchas cosas. Más todavía, dice el texto, al atardecer, perdón, en casa de Pedro se acercaba al suelo. Al atardecer cura más gente. ¿Por qué? Porque empieza Jesús a ser una persona que fascina, que atrae, y por eso entonces se arremolina mucha gente en torno a él. Luego, al amanecer, ora. Versículo 35. Muy de madrugada, antes del amanecer, se levantó, salió, se fue a un lugar solitario y ahí comenzó a orar. Esta oración, ojo amigos, es clave el discernimiento, porque nosotros podemos decir, Dios me pide esto, Dios me pide lo otro, Dios me pide esto. Y quizás esa figura de Dios que nosotros podamos tener, más que ser el Dios de los evangelios revelado por Jesús, puede ser el Dios de una imagen así medio patriarcal, dominante, vigilante, que está en nuestra cabeza. Por eso Jesús mismo va a dialogar, a encontrarse, a discernir la voluntad del Padre en el momento de oración. Es sin duda un momento orante. Y en esa dinámica, Jesús, en su práctica, luego nos va a revelar un nuevo rostro, el rostro cariñoso y el rostro perdonador de Dios. Quizás antes, en el tiempo de Jesús, se hacía énfasis en el cumplimiento de la ley, porque ya Dios había dicho todo, estaba en la Torá y se condensaba en las leyes, en el cumplimiento de la ley. Jesús gira y nos presenta, a partir de su oración, a partir de su íntima comunión con su Padre, nos presenta el rostro cariñoso, compasivo de Dios. A ver, Martina, le escucho, por favor. Buenas, nuevamente una pregunta. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, cuando Jesús va a su pueblo, que predica en la sinagoga, ellos se quedan asombrados, pues si este no es el hijo del carpintero, sus hermanas no viven con nosotros. Me sorprende mucho y siempre me ha llamado la atención y quiero ver si me puede ayudar. En el versículo 5, voy a leer textual, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos, y estaba sorprendido de su falta de fe. Para nosotros los seres humanos, milagro entendemos como que cure las enfermedades, pero dice que no pudo hacer ningún milagro, sino que solo sanó. Entonces, ¿el verdadero milagro cuál es? Bueno, ya ha dado respuesta usted, Martina. El verdadero milagro es creer en Jesús. Creer en Jesús. Sin duda, acuérdense que Jesús gira, sale de su tierra, Nazaret, y pasa a ser de Cafarnaúm su cuartel general. Porque si usted ha vivido, ha compartido la vida cotidiana aquí en el barrio y sabemos quién es, que es hijo o usted mismo es carpintero, que conoce a su familia, bueno, ¿de dónde le viene esto de creerse sanador? ¿De dónde le viene esto de creerse predicador? Acuérdense, nosotros hemos subrayado la experiencia histórica que vive Jesús. La experiencia histórica del encuentro con Juan Bautista, y a partir del encuentro con Juan Bautista recuerda esta experiencia de descubrirse hijo amado por Dios, y luego inmediatamente del bautismo hace esta experiencia de discernimiento en el desierto. Es un tiempo de discernimiento en donde él de alguna manera busca su proyecto de vida, pero lo encuentra a partir de la prisión de Juan, se indigna. Allí Jesús en el fondo relee su vida y dice, comienza el reino de Dios, el reino de Dios arrancado. Pero claro, si le conocen en el barrio,
Nadie le da importancia. Nadie le da importancia. Pero ¿por qué? Aquí mismo subraya el texto diciendo, y estaba sorprendido por la falta de fe. Recuerda que también la exigencia de Jesús es cambien de vida y crean en el evangelio. Sus amigos, sus vecinos, no creían en él porque no cambiaron de vida o no estaban dispuestos a cambiar de vida, ni estaban dispuestos a creer que era posible creer en él y en el reino. Ahí me parece que está bastante evidente y es una, diríamos, una pregunta retórica en el mejor de los sentidos, porque es evidente la respuesta que está dando el mismo evangelista referido a por qué, entre comillas, fracasa Jesús en su pueblo. No hay quien acoja, no hay confianza, no hay nada que hacer. Por eso decimos que la fe, si bien es una gracia, también es una actitud frente al otro. No sé, ¿alguna pregunta en torno a esta reflexión que hemos hecho? Pueden alzar la manito, por favor, o en el chat. Si alguien tiene una inquietud, alcen la manito de manera física si no encuentran las reacciones para poder hacer clic a la hermanita. Miren, hermanita Albertina, ella está con lo último de la tecnología, hasta manda aplausos, muy bien. No hay preguntas por el momento, Boris, creo que no. Ok, entonces avanzamos. Acuérdense, por favor, entonces, amigos, que cuando nosotros nos hacemos parte de una comunidad, hacemos parte de un proceso formativo, no nos preparamos solamente para predicar la Biblia, sino nos preparamos para este conjunto de actividades que supone el seguimiento de Jesús. La sexta pregunta que les había introducido al inicio. ¿Jesús caminó sobre las aguas? Es otra curiosidad. Jesús caminó sobre las aguas y está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, 45 al 52. Claro, amigos, esto normalmente se entiende como un milagro. Vamos a ver cómo podemos releer esto. Porque el milagro, acuérdense, en la visión tradicional se entendía como la suspensión de las leyes físicas que están matando a la vida o que están allí presentes y de pronto se suspenden las leyes físicas y viene la actuación, entre comillas, milagrosa de Jesús. En cambio, el término milagro etimológicamente, miraculum, algo que nos causa admiración, algo que nos causa admiración. ¿Sí? ¿Qué nos causa admiración? Muchas cosas causaron admiración y en ese sentido fueron constituidos como milagro. En cambio, en el Evangelio de Juan no se va a hablar de milagros, sino de signos, que me parece interesante. Signo es como una señal que me evoca a algo. Un signo dice, aquí hay un mensaje que me está dando. El mensaje que nos está dando. En este caso también puede ser entendido como un signo. Algo que tenemos que entenderlo para descubrir lo que está detrás de ese caminar. Si tenemos el capítulo 6 y ya ustedes tienen en sus manos, en primera instancia, dice que Jesús mandó a los discípulos a subir a la barca. Ahí nosotros tenemos un detalle. La barca. ¿Qué va a significar la barca? Después, despide a la gente. Jesús despide a la gente que estaba con él y él se va a la montaña. Verá, hay por ahí una barca y hay una montaña. Los discípulos en el mar, mientras tanto, los discípulos que están en la barca
están en el mar, aparece el mar, tienen el viento contrario, tienen dificultades, están pasando una situación crítica. Y dice el texto que Jesús estaba en tierra, en lo firme. De pronto, en medio de esas dificultades, se asoma Jesús y lo creen que era un fantasma. Creían que era un fantasma. Y de pronto camina sobre las aguas. ¿Qué significado tiene ese caminar? Bueno, camina sobre las aguas y sube a la barca. E inmediatamente cuando sube a la barca, las aguas se calman y todo queda tranquilo. Todo queda tranquilo. Ya, ese es el relato. Ese es el relato. Y había comentado el domingo anterior y quisiera subrayar en esto. Miren, una clave muy bonita para entender este acontecimiento es fijarse en los lugares. Los discípulos suben a la barca. La barca es un medio de transportación por el agua, por el mar. Pero no solamente es un medio de transportación para diversión, sino para los discípulos es un medio de vida. Es un medio de vida frágil. Verán, es un medio de vida frágil ahí que tiene que estar sometido a los avatares y a las fuerzas del mar. Pero, ojo, si no están allí en medio del mar, no pueden sacar el alimento básico que es para ellos, los peces. Entonces, la barca, el espacio frágil que tienen que utilizar o que hace parte de su vida para poder ellos extraer la fuente de vida que eran los pescados. Otro detalle, mientras los discípulos están en la barca, Jesús se va a la montaña y la montaña tiene un significado de oración. ¿Por qué? Porque la montaña, en casi todas las culturas, los lugares altos tienen significado de encuentro con Dios. Si ustedes se fijan en nuestras tradiciones, para los que sean de Quito, bueno, hay las iglesias que fueron construidas ahí en el centro de Quito, pero hay una gran iglesia que ahora ya no se nota, pero que fue construida en una montaña, y esa montaña es la basílica. Ahí estamos en San Juan, que era una montaña, porque en el fondo se construyen, también aquí en el teleférico, cuando usted sube, camina un poquito más, hay una capilla. Y normalmente recuerdo que también en mi tierra ponían en las montañas una cruz para decir que estos son espacios que son sagrados. Y normalmente allí se construye una iglesia. Por ejemplo, allí en Cuenca, la iglesia de Turi. ¿Por qué? Porque la montaña nos permite mirar la totalidad. Si usted quiere admirar una ciudad, conocer una ciudad de manera panorámica, no puede si está en tierra firme, es próximo. Si sube a la montaña, entonces usted va a tener una mirada mucho más panorámica y mucho más amplia. Entonces está teniendo como la capacidad de conocer la totalidad, al igual que Dios. Entonces, por eso Jesús va a la montaña a encontrarse con Dios. Pero aquí hay un detalle. Mientras Jesús está con Dios, los discípulos están bailando con el más feo, están bailando una situación crítica. Porque el mar, aunque sabemos que es el lago de Galilea, le llamaban el mar porque tenía comportamiento de mar. El mar, para la tradición cultural judía, significaba el espacio donde reina las fuerzas del mal, el espacio donde reina las fuerzas del mal. Por tanto, si bien el mar es la fuente de donde sacan los peces, también hay unas fuerzas que dominan y que quieren destruir
que quieren destruir la vida de la gente, que quieren destruir la vida de la barca, ¿sí? A través, por ejemplo, del viento, del oleaje, que hace que la barca empiece a sacudirse un poco. Eso es lo paradójico, ¿verdad? Lo paradójico que el mar sea, por un lado, el espacio de donde sacan la fuente de vida, sea controlado por las fuerzas del mal. Y tienen que lidiar los discípulos sobre esa situación. Si ustedes imaginan, por favor, por ejemplo, cuando están sacando los pescadores las redes, no sé si ustedes hayan tenido experiencia, pero los pescadores cuando sacan las redes del mar, es como si alguien detuviera, y es muy duro. No es facilito sacar las redes del mar cuando tienen los peces. Es como si alguien se estuviera resistiendo a que los peces salgan del lugar. Entonces parece que es allí el espacio donde domina el mal, donde domina lo oscuro, donde domina la muerte. Claro, y da la casualidad entonces que Jesús camina sobre las aguas. Obviamente, amigos, no creemos que pueda ser entendido como una suspensión de las fuerzas de la naturaleza, porque nadie puede caminar porque se hunde. Sin embargo, lo que nosotros podríamos comprender el mensaje de este caminar de Jesús sobre las aguas es que justamente Jesús enfrenta los conflictos, los males que amenazan la vida de la comunidad. Los males que amenazan la vida de la comunidad, porque la comunidad está en la barca. Acuérdense que la barca está sometido al viento, al oleaje, y esa barca es la comunidad. Diríamos que esa barca es la iglesia. Y esta iglesia está sufriendo de los avatares que le acontecen en el mar. Jesús camina sobre las aguas, tiene dominio. Ojo, Jesús tiene dominio sobre las fuerzas del mal. Y al tener dominio sobre las fuerzas del mal, apacigua la barca, apacigua las aguas, sube a la barca y todo vuelve a la calma. Más todavía, algo que se me olvidó poner allí. En el fondo, amigos, en el fondo, nosotros podríamos desde una lectura centrada en Jesús decir, la comunidad, las comunidades, las iglesias que olvidan por alguna razón implícita u oculta la presencia de Jesús, es decir, no dan cabida en su barca a Jesús, van a estar supremamente sometidas a los avatares de los conflictos y de las amenazas del maligno y de las amenazas que someten a los seres humanos. Pero si en la barca está presente Jesús, sabemos que Él es nuestro guía y sabemos que Él es nuestro fin ligado al proyecto de Dios, la barca va a tener más seguridad y va a volver la calma. Cuidado, cuidado. Mucha gente puede estar dentro de una comunidad, dentro de una iglesia, pero no tener como centro a Jesús y su reino, sino como centro el dinero, el poder, el prestigio, la fama, y entonces olvida tener como lugar primero y norte a Jesús y pone como lugar primero al dinero, el poder o la fama, y allí se hunde la barca. Para que no se hunda la barca, entonces, amigos, tenemos que estar siempre atentos para que cuando por alguna razón, digamos, no está presente Jesús, volvamos a Él a que nos dé seguridad en la barca llamada iglesia, llamada comunidad. Bueno, ahí entonces otra pincelada de una explicación para descubrir también algo más sobre Jesús y los evangelios. Ven que entonces, amigos, para leer los evangelios no solamente hay que leer el texto, sino hay que leer el contexto. El leer el contexto es descubrir lo que significa
para la comunidad. Ojo, leer el contexto es entender o comprender lo que significa para la comunidad y para la tradición cultural de aquella época, la barca, la montaña, el mar, la tierra, etcétera, etcétera. A ver, nueva pausa para alguna inquietud o pregunta. A ver, por aquí preguntan, ¿la barca es un lugar de enseñanza, de formación? Claro, la barca entendida como la comunidad, la barca entendida como nuestra casa, como nuestra familia, es y tiene que ser el lugar en primera instancia de encuentro con Jesús, porque esa es la barca. Claro que en determinados momentos a lo mejor vamos a sentirnos que está ausente Jesús, pero inmediatamente tenemos que volver a él. Para enseñar es lugar de encuentro con Jesús. De lo contrario, la barca está sometida a los avatares de las fuerzas del mal. Y en ese estar dialogando, estar encontrándonos con Jesús, aprender del Maestro, dialogar entre nosotros para que nosotros podamos, al igual que Él, someter las fuerzas que nos quieren destruir. Gracias, Boris. Anita Lucía, por favor. Sí, ¿No se Se le escucha? fue, Anita. Espérenme un ratito, le voy a buscar. Anita Lucía, vuélvele a abrir el micrófono, por favor. Ya. sí, quería preguntar la explicación que nos hace ahora el profe sobre el mar que los judíos, o sea, según los judíos era fuerzas del mal. ¿Esto tiene alguna relación con el pasaje del Éxodo donde dice que Moisés toca con la vara y el mar se abre para que los israelitas pasen? O sea, ¿ahí es vence el mal o cómo sería ahí? ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Sin duda. Éxodo 14, 21, creo que si no estoy mal. Sí, y también Éxodo 15, ¿verdad? Que ya de forma poética nos cuenta el relato. Acuérdense que en primera instancia la fe pascual es justamente que Dios permitió que se libere el pueblo de Israel y que pueda atravesar las aguas. Atravesar las aguas significa abrir un espacio para dejar allá Egipto, que significaba la presión y el dominio, y cruzar a un nuevo espacio donde ellos van a tener que aprender, van a tener dificultades, pero que en última instancia, después de este encuentro con Dios en el Sinaí, van a constituirse en el nuevo pueblo de Dios. Siempre que se habla del mar, también se habla, en última instancia, de esta evocación de las fuerzas malignas que quieren matar a la gente. Pero en este caso, en el Antiguo Testamento, como Dios es quien guía al pueblo, domina el mar, controla el mar y pueden pasar sin ningún problema. Es decir, los males en este momento, digamos, no le someten a los que están liberándose, a estos esclavos que se están liberando, sino que son protegidos por Yahvé, por Dios. Gracias, profe. Sí, me quedó muy claro. Listo. Mateus, por favor. Bueno, no es una pregunta así, pero una inquietud. Cuando nosotros ponemos así, interpreta de esta manera, si nosotros nos sacamos también la divinidad de este hombre Dios, ¿no? Que todo lo puede, que está escrito así en el Evangelio, que para Dios nada es imposible. Entonces es mi duda, porque justamente cuando toca a nosotros hacemos una charla, una predicación, vamos a trabajar con la gente y esta es la situación. Si nosotros cuando hablamos así nos sacamos la divinidad de este Dios, que para él nada es imposible, como usted mismo habló, que nadie puede superar las fuerzas de la naturaleza.
Entonces, yo me quedé solo con esa inquietud. Nosotros hablando así, dando esta explicación, nos sacamos de esta divindad y este poder de este Dios que también creó todo y que lo puede todo. Claro, bueno, es esto. Sí, a ver amigos, aquí vale la pena decir que hay distintos sentidos o capas con las que puede ser interpretado el texto. En primera instancia, fijémonos que cuando están viviendo ellos, conviviendo los discípulos con Jesús, Jesús es un desconocido para ellos. Jesús es el hijo de María, el carpintero, el hombre venido de Nazaret. Y progresivamente van descubriendo quién es. El mismo Jesús tiene que ir progresivamente comprendiendo su tarea de ser o su identidad mesiánica. Eso en primer nivel, o sea, tenía mucha dificultad. Hay un segundo nivel que nosotros ya lo hacemos desde la resurrección. Acuérdense que los escritos del Evangelio son escritos post-evento. Es decir, si yo le pregunto, ¿usted vio la película de X tema? Dice, sí, sí, usted ya sabe quién es el protagonista y cómo va a terminar la película. ¿Sí? Entonces, ellos cuando tenían ya vista la película, escriben el relato. Y entonces, cuando ya saben que Jesús progresivamente se ha ido revelando y a partir de su experiencia de fe descubren que Él es el Mesías, el Dios con nosotros, reescriben ese relato. Y por eso entonces, en primera instancia, en segundo momento, entonces podemos hacer una lectura, decir, sí, vieron un fantasma. O sí, yo soy. No tengan miedo, porque eso ya es una evocación. Eso es una evocación del texto del Éxodo, ¿verdad? Del texto del Éxodo. Sí, yo soy. Ánimo. Porque tiene una relación. Pero es un segundo momento. Y un tercer momento es cuando nosotros ya tenemos toda la teología en la cabeza. Toda la teología en la cabeza cuando nosotros decimos, sí, es que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. Y entonces casi siempre olvidamos de que es humano y decimos que es Dios. Y yo les he dicho en son de broma, si es así, no hay chiste porque no nos tendría nada que enseñar Jesús, porque está actuando como Dios. El dato fundamental es que el giro que queremos hacer es, queremos sintonizar con la experiencia de Jesús, con la experiencia de Jesús que nos viene a enseñar el modo humano de ser cristiano o de ser humano. Para eso le doy un gancho, es decir, cómo en la reflexión, cómo es que Jesús pudo, en el primer momento, cómo es que Jesús pudo vencer tantos conflictos, tantas tentaciones que amenazan la vida humana, encontrándose permanentemente con Dios, en este momento orante. En ese encuentro orante encuentra fuerza y encuentra la comprensión de cómo tiene que actuar él. Entonces, para explicar esa experiencia, mientras él está en el encuentro con lo sagrado y por otro lado los discípulos están en una situación de dificultad, ¿cómo podemos nosotros también salir de estas situaciones? En primera instancia, volviendo a Jesús, a la barca y encontrándonos en oración con Dios. Es una forma también de releer el texto. Gracias, Boris. ¿Puedo citar algo de Pagola? Que a lo mejor nos por puede Dios. ayudar. Del maestro, Me claro encanta, que sí. me encanta esta partecita. Dice, Jesús comienza por reavivar la fe de los enfermos. De diversas maneras se esfuerza para que confíen en la bondad salvadora de Dios, que parece haberles retirado su bendición. Las fuentes cristianas lo recogen como algo esencial de su acción curadora. No temas, solo ten fe. Todo es posible para el que cree. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Los relatos sugieren que en algún momento Jesús y el enfermo se fundan en una misma fe.
El enfermo no se siente ya solo y abandonado. Está acompañado y sostenido por Jesús. Se abre confiadamente al Dios de los pobres y los perdidos. Cuando falta esta confianza, la acción curadora de Jesús queda frustrada, como al parecer sucedió en su aldea de Nazaret, donde apenas pudo curar a nadie, pues les faltaba fe. Esto es del libro de Pagola. Aquí lo tienen. Y nos puede ayudar, no sé, se me ocurrió que nos podría ayudar a aclarar un poquito. Sí, Katy, Pagola tiene magia comunicativa, tiene profundidad teológica, profundidad histórica y magia narrativa. Sin duda es un texto que hay que leerlo. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, Albertina, la hermanita, por favor, tiene levantadita su mano. No se escucha, hermana. Prenda su micrófono. Ahí, Ahí. ya. Muy buenas tardes. La pregunta es, yo ya, como dice, lo tengo en la cabeza y trato de vivir así lo que Jesús nos enseñó. Por ejemplo, el reino de Dios, si soy fraterna, solidaria, llega, el reino de Dios está presente. Pero a mí la dificultad que se me hace, ¿cómo comunicar esto a los niños a través de una lectura bíblica? Entonces, por ahí va mi pregunta, ¿cómo hacer? Gracias. Hermana, muy buena pregunta. Acuérdense, por favor, que la Biblia es una narrativa y los niños en el proceso de formación de su fe se quedan fascinados con la magia de la narrativa. Aunque les parezca un poco paradójico, pero yo les invito a que con los niños usted no lea el relato. Porque cuando están leyendo, a veces no pronuncia bien las palabras, se confunden. Que usted, hermana, tenga chupado el relato, o que un niño, un joven, otro catequista tenga chupado, y usted los cuenta con la magia que eso tiene. La narrativa tiene magia. La narrativa tiene capacidad envolvente y de impactarnos. Este mismo relato lo puede contar y saber dónde tiene que hacer el subrayado. Si usted hace un subrayado en la visión, diríamos, de un Superman, a un niño está muy bien, por Dios, porque está formando su experiencia de fe de manera evolutiva. Pero si está usted dando la catequesis de forma narrativa y con magia a jóvenes, usted ya tiene que hacer el subrayado en otra perspectiva, en sentirse acompañado de un grupo, porque para un joven que está creciendo se requiere la compañía de un grupo, es decir, la barca, y sentirnos que tenemos un líder que nos puede sacar de dificultades. Pero usted cuando ya tiene, cuando tiene la fe adulta, entonces el mismo relato con magia hace otro subrayado. No hay que quitar cosas, sino el mismo texto con capacidad narrativa, leerlo o hablarlo, narrarlo, pero sabiendo dónde se hace el subrayado de acuerdo a cada momento de la vida. Bueno, Vamos a darle paso o nos quedamos ahí, Boris, y continuamos. Para ser respetuoso, si les parece, voy a presentar la última preguntita y en la tarde podríamos hacer preguntas más amplias. Ok. Segundo, disculpas, en la tarde le doy la palabra, ¿ya?
A ver, la séptima y última pregunta que teníamos para esta jornada de la mañana. Tenía otras preguntas, pero obviamente en honor al tiempo he condensado solamente en 7. ¿Cómo fue la experiencia de la resurrección de los discípulos? Amigos, insisto, acordaráse por favor, siempre tenemos que partir del acontecimiento de la memoria y de la escritura. Ningún acontecimiento que se narra es una fotografía en la narrativa. No hay fotografías de la resurrección de Jesús. Siempre son experiencias narrativas que tienen una fuerza, un condumio, una sustancia vivida en la historia y otra forma. Tiene una sustancia y una forma. Y esa forma narrativa va dándole las distintas versiones que nos cuentan los evangelistas. Marcos nos narra de una forma, Mateo de otra, Lucas de otra y Juan de otra. Me voy a detener solamente en la resurrección según nos cuenta los discípulos de Maús en el capítulo 24. Y así sucintamente, porque me gusta ser respetuoso también del tiempo. Miren, el relato de los discípulos de Maús, que es una catequesis, que es una parábola hermosísima. Cómo ellos descubrieron que Jesús estaba presente. Cómo descubrieron la resurrección de Jesús. Si ustedes se fijan, el texto tiene 4 pasos. 4 pasos. El primer momento, estos discípulos que dejando atrás Jerusalén, que es el lugar de la muerte, verán, salen de Jerusalén y van de camino. Uno de ellos se llamaba Cleofás, dice. Pero en el fondo, el primer momento para hacer la experiencia de la resurrección es el encuentro con los discípulos de camino. Y saber de camino significa que no estaban estáticos, sino que se empezaron a mover, a reflexionar, a pensar, a sentir, a experienciar. Los discípulos, en el fondo, no se quedaron dispersos, sino el primer momento va a ser reunirse entre ellos y hacer camino. El segundo momento, claro, ahí aparece el anónimo Jesús, ¿recuerdan? Y cuando están de camino, aparece Jesús, que se hace el encontrado de eso y dice, ¿de qué trata esto? ¿De qué van hablando? Y cuando se sorprende, dice, ¿cómo? ¿Tú eres el único despistado que no sabe nada de lo que aconteció en Jerusalén? Ahí toma la palabra Jesús. Pero en el fondo lo que estamos diciendo es que los discípulos, cuando tuvieron el reencuentro entre ellos, acudieron a las escrituras, releyeron las escrituras, y cuando releyeron las escrituras se ilusionaron, su corazón ardía. Dijo, algo nuevo estamos descubriendo, el significado de Jesús en nuestras vidas. ¿Ya? Y hay un tercer momento. El tercer momento es el compartir la fracción del pan. Dice el texto que después de haber caminado, parece que se aproximaba la noche y se iba a despedir este anónimo caminante, y cuando iba a despedirse, le invitan y comparten el pan y el vino. Dice que cuando empezaron a compartir, lo reconocieron al partir el pan. Lo reconocieron al partir el pan. Más evidente, amigos, eso es una catequética hermosísima. Ojo, cada vez que la comunidad comparte el pan, hace presente a Jesús, y Jesús mismo está vivo entre nosotros. Cada vez que la comunidad repasa, saborea las escrituras y relee la presencia y el significado de Jesús, ahí está presente Jesús. Cada vez que los discípulos se reúnen y dan acogida a otro, a un anónimo que trae una palabra, allí también está presente Jesús. Y al final, el cuarto momento, no es que llegaron
a Emaús y cansados de haber caminado todo 3, 4 horas, dijeron, ahora sí, ya lo vimos a Jesús, lo hemos reconocido, vamos a dormir. Ya nos quedamos tranquilos. Dice que regresaron de Emaús a Jerusalén a decir, sí, es verdad lo que nos dijeron las mujeres. Jesús ha resucitado. Lo hemos encontrado al partir el pan. Amigos, esto es un texto catequético fortísimo, porque nos dice el modo como nosotros podemos hacer presente al Jesús resucitado. Cada vez que nos encontramos y acogemos al otro, estamos allí dando lugar a Cristo resucitado. Más todavía, cuando nosotros somos capaces de escrutar, de buscar las escrituras, de saborear las escrituras, de saborear, revivir los acontecimientos, revivir la narrativa que nosotros tenemos en estos textos, entonces nos vamos a calentar, a ilusionar, nuestro corazón se va a ilusionar. Pero el culmen es la fracción del pan. Al compartir el pan, ahí sí somos realmente sujetos que experimentamos la resurrección, la presencia de Jesús. Pero esa presencia de Jesús resucitado no nos tiene que dejar quietos, sino nos tiene que invitar a reandar el camino y a hacer de Jerusalén no solamente el lugar de la muerte, sino también el lugar de anuncio de la resurrección. Cada uno tiene su Emaús, como cada uno tiene su Jerusalén. No nos podemos quedar en el primer momento, la muerte de Jesús, y chao, sino que tenemos que hacer un camino, una reflexión, un encuentro, una comunidad, saborear las escrituras, compartir el pan, y llegamos a Emaús, y no quedarnos en Emaús, sino volver a Jerusalén, y hacer de Jerusalén, cada uno sabe cuál es su Jerusalén, no el lugar de la muerte, sino el lugar del anuncio de Jesús resucitado. Realmente Jesús está vivo entre nosotros. Bueno, más todavía, si usted se fija, este es el esquema de la Eucaristía. El esquema de la Eucaristía. En la Eucaristía hay un primer momento de saludo, de encontrarnos, de reconocernos limitados. El segundo momento es la liturgia de la palabra, en donde saboreamos, nos vamos familiarizando con los textos y sin duda con el texto central del Evangelio. Luego, el momento central de la Eucaristía, la fracción del pan, la comunión, y después terminamos con chao chao, con la misión. Vamos a anunciar, de ahí viene la palabra misa, misión. Tenemos la misión de anunciar la vida resucitada de Jesús. Bueno. Va por ahí, amigos. Estas 7 preguntitas provocadoras que sin duda son preguntas que nos han invitado a ampliar el horizonte y a comprender con algo más de complejidad los evangelios, sabiendo que siempre tenemos que leer el texto, pero no quedarnos solamente en el texto, sino detrás del texto entender su contexto, la cultura, la experiencia de la fe y por último llegar al hueso del texto, el pretexto, Jesús, Jesús histórico, el Jesús vivo, el Jesús que hicieron experiencia a los discípulos, el Jesús resucitado para nosotros. Gracias, Boris. Dios le pague por todo este enriquecimiento. La gente está feliz y